Listo. Hola. Hola. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo live que es el de Mindful Eating esta vez y alimentación ayurvédica, donde el título es Conoce tu hambre, para que podamos conversar un poquito de cómo aplicar el Mindful Eating en la vida cotidiana, cómo reconocer nuestras hambres directamente y también cómo nos puede ayudar la Ayurveda en manejar nuestra hambre, y ya sea mental, emocional, etcétera, desde la época actual que estamos viviendo, que es el otoño. Así que les damos la bienvenida. También les pedimos que si gustan nos hagan las preguntas que quieran. La idea es que esta sea una instancia participativa donde ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran y que estén con ganas de saber respecto a estos temas o respecto a las emociones que uno transita cuando se alimenta, a la culpa que a veces surge o cómo mejorar un poco nuestra alimentación y nuestros hábitos saludables. Así que ahí le estamos dando la bienvenida. Por ahí tenemos a Nutri Pranaom. Hola Nutri, hola Dani, hola Lauri. Así que les damos la bienvenida. También le damos la bienvenida a Daniela, que está por ahí, a Lauri, que nos está saludando. Hola Lauri. Mientras vamos esperando un poquito que se incorpore gente, me gustaría comentarles a partir de algunas dudas que surgieron del live anterior, que es mindfulness, que es de donde proviene esta corriente que se llama Mindful Eating, y como algunos pudieron ver en nuestro history, estuvimos compartiendo unos artículos científicos donde el Mindful Eating, que es comer con atención plena, la traducción al español, se está promoviendo en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hace bastante tiempo, y hay varios estudios donde se promueve esta práctica, que incluso se ha incorporado a manejar la alimentación en grandes empresas por el tema que trae el alimentarse de mala manera y con emociones negativas a la salud física y mental, ¿no es cierto? Una de las cosas importantes que nosotros comentamos la vez pasada es que abordar la alimentación es algo complejo. Somos seres que nos movemos, ¿no es cierto? Se mueven las estaciones del año, se mueven nuestros pensamientos, cambia nuestro cuerpo, nuestras edades. Por lo tanto, es muy difícil aplicar una dieta particular para todas las personas, sino que es necesario conocernos, conocer qué nos hace bien en respecto a alimentación, conocer nuestras emociones y pensamientos, y desde ahí ir transformando esta relación. Por eso conoce tu hambre, porque el hambre no es solo un concepto de lo que necesitamos comer nutricionalmente, sino que conocer tu hambre implica conocer tu mente, las emociones que tienes, etcétera. ¿No es cierto, Sole? Efectivamente. Así. Bonito tema nos toca hoy día. Entonces la idea también es que nos puedan plantear sus dudas, y como les comentaba, lo primero es definir un poquito qué es mindfulness para que podamos entender lo que es mindful eating y desde ahí poder explicar los 9 tipos de hambre, que la vez pasada no pudimos explicarlos en detalle, y de ahí vamos a hacer este link con la alimentación ayurvédica también, una alimentación presente en India, que la Sol explicó un poquito, y cómo esto conjuga para trabajar en un autoconocimiento personal y poder ayudar a los otros a alimentarse más sanamente y cambiar su estilo de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de mindfulness, es un concepto llamado atención plena, que se traduce de esta manera al español y que proviene, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de Jon Kabat-Zinn como exponente occidental, pero esto es mucho más antiguo, proviene de una práctica budista llamada Vipassana, y se toma esta técnica y se inserta a Occidente de la mano de Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita que se formó en Occidente y incorpora este concepto, y de ahí también lo toma Jon Kabat-Zinn en el trabajo de aplicar esta atención plena en el día a día para regular estados como el estrés, la ansiedad, la depresión. Es una práctica meditativa que se incorpora, digamos, a la psicología en Occidente y a la ciencia. Se hacen muchos estudios en meditación y en esto de estar atentos, que en realidad es algo que nos pasa todos los días. Cuando comemos estamos desatentos,
en el día a día se nos olvidan las cosas, nuestra mente está todo el tiempo divagando entre el pasado, el futuro, y le cuesta mantenerse en lo que uno está haciendo. Y eso surge más que nada por los hábitos que tenemos, por esta sociedad llena de estímulos, y es muy común que se nos vaya la mente hacia el pasado y el futuro. Desde ahí, una de las prácticas que se incorpora a la reducción del estrés es la práctica de comer con atención plena, donde se aplica esta atención a lo que estamos haciendo al momento de comer. Desde ahí se empiezan a hacer estudios y empiezan a surgir propuestas porque se dan cuenta, y todos lo sabemos, y ustedes lo deben saber, que la relación que establecemos con los alimentos es absolutamente primordial. Refleja nuestra relación con nosotros mismos, con las emociones y también la relación que establecemos con los alimentos mismos. Por lo tanto, a partir de este trabajo se empiezan a hacer estudios donde dan cuenta de los problemas que trae el estrés a la alimentación, el no estar atento a lo que estamos comiendo, a la salud también física, a la salud mental, y desde ahí se amplía esta área que hoy día se conoce como Mindful Eating, y se generan nuevos modelos de intervención y prácticas que están asociadas a la relación con los alimentos, pero que a partir de esa relación sanan mucho más que la relación que establecemos con los alimentos. O sea, se empiezan a preocupar de las emociones con las que comemos, de los pensamientos con los que comemos, de la relación que establecemos con los alimentos desde nuestros sentidos. Porque muchas veces estos sentidos están llenos de juicio. Entonces tocamos algo desde un juicio, no desde la sensación de tocarlo. O vemos algo desde nuestros juicios de que es agradable o desagradable, o de nuestra historia también, que está llena de experiencias que enjuiciamos e interpretamos y que afectan en los alimentos. Por ejemplo, una de las cosas más típicas es que tenemos, creo que comenté algo la vez pasada, que tenemos un condicionamiento muy fuerte con nuestra madre, positivo, al nacer, ya que ella nos alimentaba. Cuando nos alimentaba con una leche caliente, ¿no es cierto?, que nos nutría, que era muy dulce, y eso inmediatamente nos calmaba cuando éramos niños, llorábamos, nos alimentaban y nos calmábamos. Y se genera entonces un condicionamiento muy potente con los alimentos dulces, lechosos, cálidos, porque la leche sale calentita del pecho materno, y eso genera que, por ejemplo, les sea muy común cuando se estresan o tienen algún mal día querer comer un alimento dulce, calentito, lechoso, ¿no es cierto? ¿Quién no sueña de repente con un chocolate caliente o con un tecito caliente o con un pastelito que también es como lechoso? Y esas son... tiene que ver con las construcciones que hemos hecho de nuestra experiencia, pero resulta que a medida que hemos crecido, el llorar era efectivamente por hambre nutricional, era un aviso de que necesitábamos comer. Y cuando vamos creciendo, esto se va complejizando. Entonces muchas veces estas emociones que nos estresan no tienen que ver con una necesidad de alimentarse nutricionalmente, sino que tienen que ver con no estar presente, y nos involucramos en muchas ideas de nuestra mente que ya pasaron o que no han ocurrido, y vivimos ahí dándole vuelta, alimentando, masticando, como la vaca, que se conocen estos pensamientos rumiantes que nos traen estados de estrés y ansiedad y otras emociones que no tienen que ver con alimentos nutricionales, pero como cuando niños llorábamos y nos sentíamos estresados por la falta nutricional. Hoy día, cuando nos estresamos, nos sentimos mal por otras cosas, queremos resolver eso con leche caliente, digamos, y no se va a resolver de esa manera. Entonces, muy importante para cambiar nuestra alimentación, conocer nuestra hambre. No sé, Sole, desde ahí, ¿qué nos puede aportar la Ayurveda en este tema de conocernos un poquito y entender esta relación que establecemos con los alimentos y cómo está un poquito también atravesada por los elementos de la Ayurveda, por los sabores, por el clima? Claro, de alguna manera los sabores, y no sé si no hablamos la vez pasada de los sabores. Los sabores también... Hablamos la vez pasada de que los doshas representan a los 5 elementos, son como el resumen de los 5 elementos, y los sabores también.
Entonces, cuando uno se come un alimento, está incorporando los elementos también en su propio cuerpo. Entonces, hay alimentos que tienen más, ¿cómo decirlo?, cualidades de un elemento que otros. Así como decía Paulina, el sabor dulce en la naturaleza se expresa como tiene mayor composición de tierra y agua. Entonces, cuando pensamos en tierra y agua, desde la Ayurveda pensamos en Kapha Docha, que es como, tiene cualidades como de ser más pesado, más frío, como que da contención y estructura al cuerpo también. Entonces, de alguna manera, si lo vemos desde esa mirada, el sabor dulce nos aporta una especie de contención cuando estamos como inquietos o cuando sufrimos una emoción muy compleja, o a veces estamos ansiosos, nerviosos, no sabemos cómo resolver algo, o pasamos un mal rato. Nuestra mente nos dice, quizá nos pide algo dulce. Y quizá esa es la necesidad de aquietar un poco nuestra mente, como dejarla tranquila. Claro, las consecuencias o la elección que hacemos del sabor dulce es otro tema, porque podemos hacer buenas o malas elecciones de dulce. Pero ahí también yo creo que eso se conecta mucho con cómo a veces en una situación de estrés o una situación compleja que vivimos en el diario vivir, no necesitamos necesariamente comer, sino que el sabor dulce o la contención o esta necesidad de sentirnos más quietos pasa por otras actividades, ¿cierto? No necesariamente por comer, sino que quizá necesito un abrazo. De hecho hay un tema, mira, esto de la Ayurveda fluye mucho con la naturaleza y con el estar presente y con reconocer cómo estos elementos van funcionando en el día a día, ¿no es cierto? El problema surge que hay otra cosa más, y es como esta hambre mental que yo había hablado la otra vez, y estos fuertes condicionamientos o juicios por los que nos dejamos llevar y que generan emociones que a la larga son perjudiciales, como son por ejemplo el apego. ¿Sí? Nosotros tenemos una experiencia y esa experiencia está construida por un montón de factores. Uno a veces dice el chocolate es rico, ¿no es cierto? Hace un juicio sobre el chocolate, porque tuvo alguna experiencia en algún momento positiva con el chocolate, como esta que explicamos de la leche. Sin embargo, ese sabor se construye por muchas más cosas, por el estado emocional en el que uno está y prueba esa comida, por las emociones que te traía en ese momento. Y finalmente el chocolate, uno habla como si tuviera un sabor, y la verdad es que hay muchos tipos de chocolate. Hay momentos en los que el chocolate es una necesidad, puede ser una necesidad física de alguien, nutricional, y cuando uno está atento se da cuenta que este sabor va cambiando y que finalmente es un sabor muy intenso, por lo que uno podría comer un cubito de chocolate con mucha atención y sin estar involucrado en sus emociones de apego, porque finalmente por apego es que uno quiere más y más chocolate, y a la larga en algún momento el chocolate te va a faltar y va a sufrir de partida. Y en segundo lugar, cualquier cosa que uno come en exceso se transforma, cuando uno come por apego más de lo necesario, eso a la larga te va causando un daño físico, mental. Uno se siente pesado cuando uno come mucho de algo, se siente incómodo. Entonces también es importante entender que cuando uno quiere trabajar no basta solo con cambiar los alimentos, sino que tiene que hacerse cargo de estos otros tipos de hambre. Y ahí la Ayurveda, como para poder conocer esto, lo que necesitamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo estamos en ese minuto, qué elementos están predominando, el clima, más el trabajo de estar atento a lo que estoy comiendo, a mi vida, a mis emociones, reconocer estos tipos de hambre y poder hacer un proceso de autoconciencia, nos va a llevar a generar cambios. Así que ahí no sé qué más Sole nos podía agregar de los otros sabores, y también invitarlos a hacernos preguntas de acuerdo a lo que vamos hablando y a lo que a ustedes particularmente les gustaría saber de cómo transformar su alimentación, o de las emociones que ustedes están experimentando en relación con los alimentos, o por qué es tan importante para las personas
cambiar su alimentación. Yo creo de todos modos que nos alimentamos para vivir y eso es un tema. Pero además hay muchos juicios asociados a la manera de alimentarse, por ejemplo, el género femenino, al hombre igual, ¿no? Sí. Que tienen que ver con los roles sociales que establecemos y con creer que cumpliendo ciertos parámetros al alimentarnos, como ser flaco, tener ciertas cualidades, vamos a ser exitosos, nos vamos a sentir felices. Y es muy estudiado, ¿no es cierto?, que hay gente que se ha operado incluso, ha bajado, qué sé yo, 30 kilos, ha cambiado su modo de alimentarse y aún así sigue teniendo mente y emociones que lo dañan, o sea, no se siente feliz. ¿Qué podríamos aportar de eso desde la Ayurveda en relación a cómo los alimentos potencian o desequilibran aún más estos estados emocionales y mentales? Sí, es bien interesante y por eso es importante entender que en la Ayurveda tiene algo muy sabio finalmente, bueno, por algo se ha mantenido tantos miles de años, que aborda al ser humano como en este pulso dinámico que tenemos, que es cambiante, que no estamos igual, y por eso una dieta definida y establecida no funciona, quizás, no sé, a mediano plazo funcionará, pero a largo plazo quizás no, porque es difícil mantenerlo teniendo el ambiente cambiando, nosotros cambiando, nuestras emociones movilizándose a diario, entonces es muy complejo. En la Ayurveda, cuando uno lo mira como más en profundo, o también desde lo superficial, pero uno ve los sabores. Claro, la Paulina dijo algo súper interesante como el chocolate, que no solo tiene sabor dulce, también puede tener propiedades del sabor amargo, del sabor del salado, porque finalmente, como decíamos, los alimentos están conformados por los 5 elementos, pero tienen como mayor proporción de ciertos elementos. Entonces, hablamos del dulce, que se componía de agua y tierra, por lo tanto es un sabor que es pesado, por eso la gente, bueno, decíamos como que estabiliza un poco, como que me deja tranquilo por un momento cuando consumo algo dulce, y enfría un poco la digestión, ¿ya? Entonces, en general, si estamos en invierno, vamos a empezar el invierno, el sabor dulce tiene las mismas cualidades que el invierno. El invierno tiene más propiedades de tierra y agua. Claro. Hay más lluvia, hay como humedad. Verano, que es mucho más calor. Claro, más calor y es más seco quizá. Entonces, uno ingiere más sabor dulce y lo que va a proporcionar al cuerpo es mayor contención. Por ejemplo, subir más de peso, aumentar como el nivel de grasa. ¿Se fija? Y es interesante también porque generalmente a veces como que comemos un sabor dulce después de la comida. Entonces nuestro sistema digestivo está digiriendo la comida principal, el almuerzo. Y nuestro estómago está calentito y está digiriendo y como que estamos tratando de ayudarlo, ojalá con comida cocida, qué sé yo. Y agregamos al final el sabor dulce, que es como frío, como con estas propiedades de como un barro finalmente. Cuando uno junta tierra y agua en proporciones iguales podría tener barro o un yogurt, como esa consistencia, como mucosa, como lechosa también. Entonces hace que se enfríe la digestión y provocamos como un corte lo que se estaba produciendo ahí. Y por eso a veces nos sentimos pesados o después nos genera como una cierta acidez el postre dulce que comimos después de la comida. Después hay otro sabor que es el sabor ácido. Bueno, el sabor ácido que, claro, principalmente es caliente, ¿ya? Al igual que el sabor salado. Y, por ejemplo, el sabor salado tiene mayores proporciones de agua. Y eso hace que nos haga aumentar nuestros niveles de agua en el cuerpo, por lo tanto nos hace retener líquido, como la típica que nos dice la nutricionista o no sé, el médico que está especialista en enfermedades cardiovasculares o metabólicas, te dice no consuma sal, no consuma tanta sal, ¿ya? O la gente que tiene edema, inflamación o retención de líquido, no consuma sal, porque en el fondo los alimentos salados aumentan los niveles de agua en el cuerpo. O sea, eso es que tú dices es súper importante porque igual hay cierta sabiduría que nosotros tenemos. Cuando uno dice, por ejemplo,
le empiezan a salir fuego en la boca, o tiene acidez y uno dice no voy a comer cosas tan cálidas. Y sabe más o menos qué cosas cálidas son. Claro. Entonces, hay una cosa que a mí me impacta mucho de estas sabidurías orientales, porque particularmente la alimentación ayurvédica y el mindful eating, independiente que se hayan incorporado ahora a la sociedad occidental actual, desde nuestros propios sufrimientos en relación a la alimentación, tienen una sabiduría que es ancestral, donde se comprende que la relación que establecemos con los alimentos es más profunda que solo el alimento, ¿no es cierto? Que en realidad, si lo piensan, una persona que está mentalmente, emocionalmente saludable, va a escoger una alimentación acorde a eso, no va a sentir ansiedad, va a estar más tranquilo, ¿no es cierto? O si uno cambia su alimentación, también se van a modificar ciertos patrones, pero lo necesario en realidad es un abordaje completo, relación mente-cuerpo, entorno, donde uno trabaje más en un nuevo estilo de vida, en un autoconocimiento, en un descubrir, en observar las relaciones que establece, en preguntarse para qué se alimenta, porque muchas personas hacen cambios en relación, por ejemplo, a los sabores, a la retención de líquidos, que son súper buenos, pero a la larga ese equilibrio se pierde porque la motivación a lo mejor te hace N daño. Pues, o sea, por ejemplo, puede ser, quiero estar súper flaco para que me contraten, o quiero estar súper delgada para que me quieran, y el problema no es el alimento que consumes, ¿cachai? Claro, es más profundo, es un proceso. Mucho más profundo. Claro, es que yo creo que es como un proceso intenso que uno tiene que estar dispuesto a hacer también, y que tiene que ver principalmente con reconocer la naturaleza que cada uno tiene, como empezar a conectarse un poco más con eso, darse cuenta de los patrones habituales en los que va cayendo a lo largo de su vida o en el día. Las personas tenemos como un estilo particular diario, como un nivel de energía particular. Hay gente que le cuesta mucho activarse en la mañana, hay gente que al mediodía se siente más activo, o en la tarde hay otros que tienen mucho sueño, o al revés, hay gente mucho más activa en la mañana. Entonces, una persona sana, cuando hablamos de cómo regularse, autorregularse, pensando en la naturaleza, que están los 5 elementos puestos en los alimentos, y también en otras como circunstancias, qué sé yo, como ambientales, pero los alimentos específicamente están ahí y debo ingerirlos todos, ¿ya? A lo mejor puedo tratar de entenderme y, bueno, desde la Ayurveda conocer cuáles son las horas predominantes de cada dosha y qué alimento y qué propiedades de qué elemento necesito en una hora específica, ¿cierto? En las mañanas, que es más difícil, hasta como las 10 de la mañana, hay propiedades más intensas de kapha, como de tierra y agua, y es más pesada la mañana, y es más difícil digerir en las mañanas. Claro. Entonces, si yo quizá me levanto sin apetito en la mañana, igual depende de la proporción de cada uno, como de la constitución de cada uno. Eso también es súper importante, ¿cachai? Uno puede generar estos cambios y utilizar esta herramienta en la medida que se conoce a sí mismo, si no, no cobra sentido, porque no todos reaccionan igual a la hora de la mañana, al estado del tiempo, no estáis pasando emocionalmente por los mismos procesos, o sea, no te están pasando las mismas cosas en la vida. Entonces, entender también cómo estáis viviendo tu vida, para qué la estás viviendo, genera una motivación que hace cambiar esta relación, ya sea con de los sabores que te sirven, las horas que va a ocupar, los alimentos que vas a consumir, y para lograr este autoconocimiento, para poder distinguir cuáles son las emociones que te están aquejando, los pensamientos o juicios que estás haciendo respecto a tu relación con los alimentos, es fundamental que exista un sistema nutricional como la Ayurveda que apunta a un equilibrio que va más allá de los alimentos, pero que sin duda a través de los alimentos también te puede sanar ciertas emociones, pensamientos y trabajar. Y por otro lado, una herramienta que te permita observar en el momento que te vas a alimentar, en el momento que caminas, en el momento que estás viviendo tu vida,
qué te está pasando, ser consciente de ti mismo, de tu entorno, y ahí es donde aparece también el mindful eating como una herramienta fundamental a incorporar con la Ayurveda en un cambio que permita sostener en el tiempo, que es el mayor problema que tenemos, un modo de alimentarte y de vivir, y que está acorde además con algo que te haga feliz. Porque si tú estás haciendo todo esto porque a la gente flaca la quieren, inevitablemente todo el tiempo va a estar involucrado en una emoción negativa, porque te vas a sentir gordo, porque vas a estar ansioso, porque vas a comer un poquito más y te baja la angustia. Entonces hay una revisión profunda. La otra vez vimos que eso es un juicio, no es verdad. O sea, alguien sea flaco, gordo, de partida es un juicio social. Uno puede ser delgado, es de acuerdo al contexto, es un juicio que se hace. Si tú vas a un país donde todo el mundo pesa 100 kilos y tú pesas 70, no eres gordo. Entonces si vas a un lugar donde pesáis 50, donde todos pesan 50 kilos y tú pesáis 60, a lo mejor sí. ¿Se entiende? Eso es una presión social. Y uno vive esta vida, yo creo, para ser feliz, ¿no es cierto? Todos queremos ser felices. Todos queremos ser felices. Amar, ser amado. Entonces revisar las motivaciones, desde dónde quiero hacer un cambio en la alimentación, yo creo que son fundamentales, ¿o no? Es importante, porque no tiene que ser desde ahí finalmente, como de buscar, no sé, me quedé como con la idea del mindful eating, de como con el Ayurveda, de sentarse y reconocer los alimentos, por ejemplo, los sabores de los alimentos, porque si no tengo la práctica del mindful eating, puedo decir, ¿sabes qué? Estoy comiendo este tipo de alimentos porque las propiedades, no sé, como del amargo y el astringente me hacen bien en el invierno, qué sé yo. Pero si no estoy como con la intención o la práctica de comer con atención plena, me va a ser mucho más difícil darle un sentido a esos alimentos que estoy escogiendo. También la práctica de la atención plena, como el mindful eating, ayuda a que uno también reconozca los sabores de los alimentos. Seguro. Y cómo esos sabores me impactan emocionalmente. Mira, acá hay un tema que dijeron, Daniela nos ha mandado muchos saludos, así que le mandamos un abrazo, Daniela, que nos felicita, y ella dice que el desayuno es clave. Tú estabas hablando de que hay gente que no tiene hambre en la mañana, pero obviamente a partir de ese conocimiento me imagino que uno toma distintas decisiones alimenticias en la mañana. No es que deje de desayunar, pero hay horarios que te convienen más, de acuerdo a si no sientes hambre. Hay ciertos alimentos que los digieren mejor y te ayudan a lo mejor a potenciar tu energía en el día. Exactamente. ¿Sí? Sobre todo si una persona que en la mañana, por eso hablamos de que esto se evalúa persona a persona, por eso la idea en el curso nuestro es que cada uno haga su autoconocimiento primero, se reconozca y diga cuáles son las propiedades o la naturaleza que predomina en ellos en este periodo de la vida o en su historia. Sin embargo, una persona, en ese mismo ejemplo, una persona que tiene un bajo poder digestivo, como que le cuesta digerir en la mañana, es lento su poder digestivo, por distintas propiedades, a lo mejor porque tiene un biotipo más tendiente a CAFA, porque además estamos como con el frío, qué sé yo. Si no tiene apetito en la mañana, hasta las 10 de la mañana quizá se podría tomar una agüita, como más caliente, más picante, como que le intensifique la digestión, y a partir de las 10 de la mañana hacer una colación o un desayuno, no sé, algo más ligero, pero comer algo, ¿se fijan? Y eso no es para todos, no va a ser para todos, porque una persona que está muy vata, que tiene muchas propiedades de vata, que es como esta ligereza, el aire, el espacio, necesita comer, necesita obligadamente hacer, aunque sean 3 comidas pequeñas durante el día, pero necesita tener regularidad, ¿ya? Y un pita en la mañana que tiene mucho fuego digestivo, lo más probable que si se levanta a las 7 de la mañana está dispuesto a comerse un pan con queso, con una paila de huevo, no sé, porque tiene fuego digestivo, como que tiene ese hambre digestivo para hacerlo, y lo necesita, y no puede, el pita te dice, no puedo salir sin desayunar a la casa, no puedo saltarme el almuerzo. Entonces son condiciones particulares en personas diferentes también, entonces hay que contemplarlo así. Claro. Mira, por ahí dicen qué buen término mindful eating. O sea, qué buen término, no es nuestro, ¿ah? No es nuestro.
De hecho, eso quería contarles un poquito. El Mindful Eating es una tremenda corriente que surge en Estados Unidos, que cuenta con mucha investigación científica, y es el mindfulness aplicado a la alimentación, la meditación aplicada a la alimentación. ¿Con qué sentido? Cuando tú dices, ¿no es cierto?, que uno se alimenta y no da cuenta de lo que qué sabores cómo te afectan, o cómo el estado de ánimo varía, o a veces uno ni siquiera se da cuenta si en la mañana tiene o no tiene hambre, ¿sabes? Llega y come, y come lo que sea, lo que hay, porque cuando te estás alimentando estás atravesado por un problema que es del siglo XXI, que tiene que ver con nuestra falta de salud mental y emocional, que se relaciona con que estamos enfocados a lograrlo, a lograr cosas, reconocimiento. Este logro tiene mucho que ver también con la imagen personal hoy día. Entonces mucha gente está preocupada de su imagen personal, de lograr cosas, y cuando se alimenta no es capaz de distinguir que ese alimento cobra sentido en tu vida cuando es para tu propia felicidad y para la felicidad de los otros. Una madre se alimenta porque muchas veces quiere cuidar a sus hijos, quiere estar bien para cuidar a sus hijos, ¿no es cierto? Uno cuando hace un trabajo que beneficia a otros, se alimenta para estar bien, tener energía para esos otros, ¿no es cierto? Y uno pierde esa conciencia, entonces muchas veces se está alimentando con un montón de emociones negativas, donde no mastica los alimentos, donde no cobran sentido, donde no valora el trabajo que hay detrás de ese alimento. Nosotros recibimos el alimento, pero hay alguien que lo cultivó, en el caso de una verdura, que lo cuidó, fue producto de la naturaleza, hay alguien que se encargó de cosecharlo, después fue llevado a una tienda, hay un montón de manos ahí en ese trabajo. Por lo tanto, el acto de alimentarse tiene que ver también cobra sentido porque lo hacemos para vivir, para mantenernos vivos, pero también para que esté al servicio de ser felices. Y eso es una de las cosas que plantea el trabajo con la meditación, el poder reconocer estas cosas que nos están dañando y desde ahí tomar mejores decisiones que nos ayuden a vivir una vida más feliz, a tener mejores relaciones con los otros, y desde ahí es una gran opción incorporar este sistema de la Ayurveda al trabajo con Mindful Eating, que eso sí es particularmente lo que hacemos nosotras acá en Felicidad Sustentable, con Happiness Eating, y el diplomado que estamos dictando para gente que quiera trabajar en alimentación con otros y también quiera hacer este proceso de autodescubrimiento personal. Estas técnicas como el Mindful Eating, la alimentación ayurvédica, no son masivas. En Chile se han ido incorporando de a poquito. El Mindful Eating recién, de hecho hay gente que no conoce el término, pero en otros países han causado gran impacto por la importancia que tienen en la salud de las personas, en su bienestar físico, mental, en sus cambios de estilo de vida. Y a la larga, la idea es que la salud mental, la alimentación, trabajen al servicio de la felicidad de los otros, no de ser productivo. Uno quiere ser productivo porque cree que eso trae la felicidad, pero la felicidad es mucho más amplia que eso. Y las decisiones que uno toma y desde dónde se sana, ya sea con los alimentos, el trabajo con meditación, tienen que estar al servicio de la felicidad de todos nosotros, ¿no es cierto? Hay varias preguntas por ahí. Seba Reyes dice una pregunta: ¿qué opinan de esa frase, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo? Buena pregunta. Buena. Sí. Voy a tratar de explicarlo bien resumido. Yo creo que eso también depende de cada persona y su poder digestivo, ¿ya? Sin embargo, desde la Ayurveda al mediodía, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, se habla de que es una hora potenciada por el fuego, porque el sol está en su máxima expresión y es como la fuente de calor que recibimos los seres humanos. Entonces nuestro poder digestivo está más alto y es el momento de consumir un almuerzo potente. Pero hay métodos, por ejemplo, para empezar a comer más fuerte a las 10 de la mañana. Entonces hay algunas personas que a las 10 de la mañana hacen un almuerzo o una colación o un brunch, algo fuerte, y de ahí, claro, a las 2 de la tarde no van a tener apetito y podrían comer más tarde.
Sí estoy de acuerdo con el cenar como mendigo, sin duda, sin duda, porque en la noche ya no hay luz, entonces ojalá la cena sea lo más temprano posible, ojalá antes que se vaya el sol. En invierno es muy difícil porque el sol se va a las 6. Claro. Entonces la idea es que sea muy ligera, 2 horas antes de ir a acostarse, y ojalá, porque la idea es que uno se vaya a acostar con el estómago vacío, entonces comer algo ligero tiene que ser algo fácil de digerir, una crema de verdura, unas lentejas guisadas, algo ojalá vegetariano, y que también eso tiene que ver con lo que fui comiendo durante el día, porque si comí súper poco y almorcé una lechuga con una proteína, qué sé yo, lo más probable es que vaya a tener mucho apetito en la noche, entonces claro, no voy a tolerar tomarme una sopa, ¿ya? Sin embargo, si comí bien desayuno y almuerzo, lo más probable es que pueda hacer una cena ligera y que ayude a tener una buena depuración nocturna, que es muy importante desde la Ayurveda. Claro, eso es súper importante, como tú decías, hay gente que llega en la noche y se comió una lechuga, qué sé yo, que tiene que ver con que no, tampoco registra como tu estado emocional, tu ser consciente de ti mismo en el día, de cuándo necesitas alimentarte, cuándo no. Es como una cosa automatizada, entonces voy al mismo lugar. El piloto automático, claro, de ahí surge en el fondo mindful eating y todo. Hay gente que come todos los días muy igual, y eso también tiene que ver, impacta en la absorción de nutrientes que vamos teniendo, porque todos los días elegimos lo mismo, no hacemos variaciones. Y además es súper loco que tú quieras incorporar una dieta sin entender cómo funciona, por ejemplo, sin cambiar ciertas tendencias tuyas. Si tú eres una persona ultra perfeccionista, más rígida, tienes esa tendencia y no haces transformaciones ahí, ¿cómo podrías sostener otro tipo de alimentación? O por lo contrario, si vives una vida en la que tú estás incómodo con lo que trabajas, te sientes súper ansioso y tienes una tendencia a la ansiedad, si no abordas la ansiedad, que no se puede abordar solo con los alimentos, somos mucho más complejos que eso. Tenemos patrones, tenemos ideas, juicios, emociones sobre las que hay que trabajar, y eso va a permitir sostener un tipo de alimentación en el tiempo. No basta con las personas que engordan 30 kilos, opera, está muy bien, ya bajan 30 kilos, pero ¿y qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo me enfrento a todas esas cosas que siguen estando ahí? La ansiedad, porque a lo mejor ya tu estómago va a ser de este porte y te va a comer una cosita, pero la infelicidad y tu sensación de ansiedad va a continuar. Y a la larga, el poder sostener un estilo de vida saludable tiene que ver con entender toda esta complejidad y poder trabajar profundamente en uno mismo, en las motivaciones, en de dónde estás haciendo este cambio de vida, desde dónde quieres cambiar la alimentación, desde ¿para qué te estás alimentando también? Por ahí nos preguntaban cómo acceder al Instituto Felicidad Sustentable. La verdad es que estamos acá, en una de las salas, así que, y este diplomado particular que hacemos parte el 9 de julio, la idea es poder difundir esta forma de abordar la alimentación y generar cambios, porque sabemos que la alimentación es un tema importante, sabemos que a tanto hombres como mujeres les preocupa mucho, que hay presiones sociales y queremos que la alimentación esté al servicio de la felicidad y sea una búsqueda, y que desde esa motivación también personas puedan ayudar a otros, desde estas herramientas que son muy buenas, son muy efectivas, cuentan con estudios científicos, pero también con una tremenda sabiduría oriental. Para comunicarse con el instituto puedes escribir directamente al teléfono, al WhatsApp, que es el más 569-3379-7106. Por ahí está, además estamos transmitiendo desde el Instagram del instituto, así que basta con que vayas al perfil y vas a encontrar cómo comunicarte con nosotros también por mensaje, por mensaje directo, o en Facebook estás en nuestro fanpage, así que puedes también comentar el mismo video, hablarnos por interno o revisar nuestras páginas, publicaciones, etcétera. Daniela nos preguntaba, así que puedes hacerlo de esa manera, y el que quiera participar de este diplomado. Las invitamos y los invitamos ahora a hacernos preguntas. Para nosotros es importante saber cuáles son sus motivaciones, qué les está ocurriendo respecto con la alimentación, qué piensan de esto de que muchas veces entendemos como el alimentarse
desde nuestros propios miedos, inseguridades con los otros, inseguridades sociales, y creemos que de esa manera vamos a ser felices. Y si seguimos haciendo estos juicios desde esas motivaciones, por más que cambiemos la alimentación, no va a funcionar. Por eso es importante también incorporar un método de alimentarse que está al servicio de estos cambios, no solo del peso particularmente, o de la salud simplemente física. Sí, y es complejo además porque hoy en día existen muchas tendencias, mucha información, uno se confunde, pone en duda el alimento y que esto es bueno y esto ahora era bueno antes y ahora es malo, entonces uno está perdido desde ahí, como ¿qué hago? Pero si me habían dicho hace y de ahí días surge la culpa también, porque es como, no debería haberme comido esto, ay, me lo comí, pero ahora resulta que es malo y yo he comido tanto de esto, y eso acá, tú también lo sabes, lo que se conoce como hambre mental, porque es como, es súper difícil de alimentar particularmente, porque como tú podrías alimentar estos 5.000 pensamientos que tienes en el día de lo que debería hacer, no debería hacer, que son súper contradictorios. Hay vocecitas que tenemos que son críticas, muy críticas con uno y con los demás, otras que nos incitan a hacer cosas después que no las deberíamos haber hecho. Entonces, el creer que nosotros somos todos esos pensamientos es una locura. Entonces, la práctica, el ser más consciente de tu alimentación, en hacer siempre estos cambios en el modo de alimentarse, en tu modo de vivir la vida, y el practicar desde el mindful eating y la práctica de mindfulness, el estar presente y observar que hay en esta mentecita loca, te permite distanciarte también de estas emociones y pensamientos. Cuando uno tiene un pensamiento y se involucra en él, inevitablemente viene una emoción. ¿Cierto? Uno se pone esta ropa, que es un pensamiento, y te emociona, pues ya sea te abriga, o te desabriga, o te da frío, te da calor, llevándolo a la lógica de las emociones. Uno piensa, ay, no me debería haber comido esto, y se involucra en eso, y surge la culpa, la ansiedad. Entonces, el tener una herramienta que te permita conocer esta totalidad de la relación mente, cuerpo, emociones, pensamientos, y poder distanciarte de estas emociones y pensamientos, te permite tomar decisiones más conscientes respecto a los alimentos que vas a tomar. Porque estás más atento también, ¿cierto? Más atento como a lo que está pasando en tu cuerpo, en tu mente, a nivel fisiológico. Darse cuenta a veces que si un antojo que surge me lo puedo permitir, pero también podría observar a qué se debe este antojo, por qué tengo ganas de esto, ¿es por algún problema mental o quizás tiene que ver con mis células? Hay algo que está hablando, pero por eso es tan importante estar mucho más atento, como en el sentido del autoconocimiento, de estar despierto de alguna manera. Estar como consciente de uno mismo, consciente de las relaciones que establecemos con los otros, que muchas veces también son atravesadas por el modo de alimentarnos. O sea, la forma en que nos relacionamos con el otro tiene implicancia en la manera de alimentarnos. ¿No es cierto? La gente con la que nos relacionamos, los espacios en los que nos relacionamos. Entonces, poder reconocer y estar atento a lo que ocurre en el día a día, es una mente más calmada. Tendemos también al multitask, a tratar de resolver muchas tareas, como tomo el celular, a la vez veo televisión, estoy hablando contigo, y eso nos hace todo el rato involucrarnos en distintas emociones, pensamientos, y no poner atención a qué nos está pasando. Y finalmente, la vida está sucediendo aquí y ahora, no en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría reconocer qué alimentos están a favor de mi salud física, mental, si es que ni siquiera sé lo que estoy comiendo? Muchas veces uno se come mucho más de lo que debería, pero porque no está atento al sabor en la boca, no registra que se alimentó. Hay gente que ni siquiera registra los sabores porque está trabajando mientras come rápido, y se traga las cosas, y en verdad se está comiendo su ansiedad o sus emociones negativas, y eso impacta nuestra mente-cuerpo. Finalmente yo creo que ese es un gran tema, cuando como la forma en que comemos y qué estamos haciendo mientras comemos, qué estamos conversando mientras comemos.
Entonces nuestra mente finalmente se enfoca en toda esa multiestímulo, multitarea que hay, y no, lo que menos hace es poner atención al plato, a esa comida, lo que decía la Paulina, como de interdependencia, de esa cadena de interdependencia, de que muchos seres, hasta la naturaleza, impactó o influyó en que ese alimento llegara de alguna manera, un grano de arroz a nuestra casa. Entonces, es un tema bien profundo finalmente, que parece sencillo y que es bueno cuestionarnos como la importancia que tiene la alimentación y cómo lo estamos haciendo. Y entender que no solo nos alimentamos de alimentos, nos alimentamos de emociones, pensamientos, estamos alimentando un montón de seres, además porque nosotros creemos que somos esto y somos un ser vivo, pero la verdad es que estamos compuestos de millones de seres vivos que también a la vez se están alimentando de todas nuestras emociones, pensamientos, y eso impacta nuestra salud, nuestro estado, nuestras relaciones con los demás. El revisar también para qué queremos vivir nuestra vida, qué queremos hacer con nuestra vida realmente de corazón. Si aquellas decisiones que estamos tomando en la alimentación, en el modo de vida que tenemos, en los cambios que queremos hacer, surgen desde lo que a nosotros nos hace sentido y felices. Es una buena decisión finalmente, como creo yo que o hay que tomar la decisión, y una vez que se toma es buena, pero decir, si alguien tiene como esta inquietud, tiene la necesidad como de explorarlo, se da cuenta que hay algo más profundo que tiene que ver con la forma de alimentarse, que está conectado con sus estados mentales, que se conecta esto también con cómo vamos viviendo el ambiente, las estaciones, lo que pasa a nuestro alrededor, creo que es un buen desafío proponérselo, para explorarlo, para indagar, ponérselo como un objetivo de vida, y no necesariamente va a ser automático, pero es un camino que es muy propicio de seguir. Claro, y desde ahí todo lo que tú estabas hablando de los sabores, los alimentos, desde ese autoconocimiento, y uno puede descubrir cómo el alimento desde ahí, desde esa lógica que está hecho este sistema que tiene que ver con toda esta complejidad, uno puede ir escogiendo alimentos que sanan no solo tu cuerpo, no solo tu imagen, sino tu estado mental, tus emociones, tu relación con la naturaleza, con los demás, contigo mismo. Entonces tiene que estar, cuando uno hace un cambio, tiene que estar basado en emociones positivas, porque si no, a la larga va a perjudicarte, no se va a transformar en felicidad para ti. Y es importante que cuando uno algo no me otorga felicidad a mí y me perjudica a mí, como consecuencia, creo yo, el resto también se siente afectado por mi estado. Uno tiene que ser responsable, porque finalmente el cómo actuamos, el cómo nos sentimos, el cómo vamos por la vida frente a los demás, también tiene relación con lo otro. Entonces uno a veces... Y además uno se quiere relacionar con otros, pues si uno quiere amar, ser amado, ser querido, tener buenas relaciones con los demás. Entonces todos estos cambios que tú dices nos afectan y afectan al otro. Sí. Entonces cuando uno está ansioso, cuando uno está malhumorado, o muchas veces hay gente que hace dietas como sin entender el proceso completo, entonces no come y está irritable, lo pasa mal, y eso impacta a todo el resto, y muchas veces abandona porque no está construido tu cambio desde esta lógica que es compleja, que tiene que ver con, me doy cuenta que estoy llevando un modo de vida que no me está haciendo feliz, sea a partir de la alimentación o por otra cosa, y antes de cambiar algo, o sea, antes de decir ya tomo lo primero que hago y lo hago nomás, y como parar, nos cuesta parar. Exacto. Y mirar, y la meditación ayuda a parar y mirar, y la Ayurveda también ayuda a mirar y tomar decisiones. Sí, es necesario para sacar el piloto automático. Claro, ahora
yo sé que uno muchas veces llega a las cosas porque quiere bajar de peso, y está bien, eso también es parte de los procesos y logros que hay dentro del proceso, pero que son sostenidos por algo más profundo que tiene que ver con que queremos ser felices en esta vida, ser felices con lo otro, ayudar a lo otro, tener una vida feliz, pues, donde no haya grandes conflictos, y si vienen uno sepa cómo afrontarlos sin resistencia, sin este estado de estrés, sin esta como sensación de estar tan desconectado de uno mismo y de lo que ocurre. Es importante también porque esa resistencia a veces tiene que ver con que creemos que estas situaciones son muy dramáticas y muy drásticas en el cambio que debemos enfrentar. Entonces creemos que vamos a dejar de ser nosotros mismos, que cambiar la vida todo, sí, claro. O que vamos a gastar mucha plata, que no sé qué. Entonces esos todos son obstáculos mentales que uno también tiene que identificar, y también tiene que permitirse decir, ya sabes que quizás yo no puedo hacer un cambio dramático y súper importante de un día para otro. Hay gente que quizás lo puede hacer, pero no todos somos iguales. Entonces cuando tenemos ese estilo, esa forma de ser, claro. Yo creo que una de las cosas que no respetamos hoy día son los tiempos, como que queremos todo ya, y no entendemos que la vida misma es un proceso, o sea que uno va haciendo estos cambios, como dices tú, en la medida que puede, y que ya el ser consciente es un cambio, o sea, darte cuenta de algo, reconocer algo ya moviliza una forma de relacionarte con los alimentos, con las cosas distintas. Mira, ahí tenemos este cambio de perspectiva fundamental. Es fundamental. Por lo general, en mi experiencia, las consultas de nutricionistas y nutriólogos tienen como objetivo bajar de peso, pero no incluye lo mental emocional. Gabriela, bienvenida Gaby, que además va a ser alumna del diplomado, así que felices de recibirla. Mira, la verdad es que a mí me parece que venimos de ese paradigma, ¿no? Donde se separa cuerpo de mente, entonces, y donde se separa cuerpo de mente y entorno, entonces estandarizamos un modo de atender al otro que muchas veces no tiene relación con el lugar donde vive, la gente con la que convive, los alimentos a los que puede acceder en ese espacio, a qué se dedica, o cómo es su día a día, y sin entender esta complejidad mente, cuerpo, ambiente que hoy día está cambiando. Hay investigaciones, nosotros planteamos este tema de la inacción, pueden buscar por ahí las 4E, que hacen relación con que es imposible entender el cuerpo separado de esta mente compleja y del entorno donde se desenvuelve. Entonces, es una perspectiva que está cambiando, sin duda todavía es predominante el otro paradigma, pero se han visto las consecuencias de eso en la salud de las personas. Yo creo que hemos podido ir viendo de a poquito cómo cada vez más profesionales, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, doctores, terapeutas, de distintos ámbitos han ido incorporando herramientas alternativas porque dan cuenta de que abordar desde lo biológico algo no es suficiente. Es una necesidad, sin duda. Así que, ¿tienen más preguntas? ¿Quieren saber algo? Yo no sé qué hora es, ya estamos. 1:56. Nos quedan 3 minutos, así que, bueno, esperamos que les haya gustado. Las dejamos súper invitadas, y los dejamos súper invitados a ser parte de este diplomado. Vamos a poder conversar mucho más de esto, van a poder reflexionar sobre estas temáticas en mayor profundidad, aprender los conocimientos que están a la base, poder aplicar a otros este modelo que incluye toda esta mirada que estamos conversando y que está al servicio de la felicidad de los otros, que la transformación en los alimentos, en los hábitos, se convierta o surja desde sus verdaderas motivaciones y desde lo que quieren hacer. Así que creo que se necesita mucha gente hoy día que trabaje realmente por la felicidad de los otros en distintos ámbitos, sobre todo también en la alimentación, que es un tema muy importante hoy día. Yo creo que algo muy interesante de este curso y que aporta es que
los obliga de alguna manera y las obliga a vivir la experiencia ustedes primero de alguna manera, porque muchas veces vamos a lugares o vamos buscando ayuda y quizás la gente no lo practica. Entonces a mí me gusta que les permite darse la oportunidad de vivir la experiencia en ustedes primero y de ahí poder con más conocimiento aplicarlo en otros. Lo que es muy fundamental, Sí, porque sí. si yo no me permito conocerme, ser consciente y hacer este cambio desde las distintas áreas, ¿cómo puedo ayudar a otro a transformar esta relación que yo no estoy comprendiendo en mí? Ajá. Entonces, permite abrir ese espacio, permite la posibilidad realmente de sanar a nivel desde lo físico, emocional, mental, desde la alimentación y ser más feliz finalmente, ser feliz, ayudar a los otros a ser felices, tener mejores relaciones y que la alimentación cobre ese sentido, que tenga un sentido más profundo que muchas veces nuestro juicio. Así que los dejamos súper invitados. Pueden contactarse con nosotros, por ahí nos preguntaron a este WhatsApp que es el más 569-3379-7106 y pedirnos más información de este diplomado que parte el 9 de julio donde vamos a estar con la Sole. Somos 2 de las profesoras, también hay otro profesor que es Luciano que les va a hacer clases y podemos ahí conversar, compartir y ampliar mucho más y van a aprender mucho más. Así que las dejamos súper invitadas, súper invitados. Este live va a estar disponible además en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan revisar y lo puedan compartir con las personas que quieran. Ojalá les ayude, les sirva y les permita ser más conscientes de la relación que establecen con los alimentos y hacer algunos pequeños cambios que hemos planteado acá. Así que un abrazo. Un abrazo, muchas gracias por la audiencia. Que estén muy bien. Saludos a todos. Una súper buena semana. Gracias a ustedes y que estén bien. Chao. Adiós. Chao.